también por ustedes, porque presumo que, primero porque la clase es interesante e importante. Hoy empezamos otro tema, que es el tema de las personas jurídicas, docentes ideales dados por ley. Bueno, el código ha introducido algunas modificaciones y es importante, pero además también para que no se vayan demasiado tarde, porque supongo que todos querrán ver algo de lo que es el acto inaugural o, en fin, el partido inicial de la Copa América. O hay algo, no hay algún chileno. No hay ningún chileno. Bueno, yo estoy muy agradecido a ese país porque hace aproximadamente 5 o 6 años he tenido oportunidad de, por invitación de la UCA, de la Universidad Católica, de intervenir en un concurso sobre fuero de familia, que es mi especialidad, y bueno, tuve la enorme suerte de poder ganar allí un concurso entre la Universidad de los Andes de Santiago de Chile y la Universidad Católica Argentina, y bueno, de ahí a Santiago, que no conocía, a recibir el premio, una universidad maravillosa con un campus universitario muy bueno, y bueno, la gente muy lo felicitamos, doctora. Quieren que lo vea porque es de cristal. Es la primera vez en mi vida que recibo un premio en cristal. Nunca, en general siempre en madera o en metal o eran platos o eran cosas así. Pero muy bonito, muy bonito, muy bonito. En el barrio de Las Condes, es uno de los barrios muy lindos que después recorrí un poquito y les pedí a ver dónde había jugado Carlos al golf y dónde había estado con la Chechu. Esto, Lulo. Recorrer un poco. Realmente es un barrio paquete. Es realmente un lugar muy lindo y la universidad es muy linda, pero es muy cara. Es muy cara. Por eso seguramente tenemos mucha gente extranjera con nosotros, chilena, peruana, colombiana. Tengo una dominicana en la otra comisión, porque acá es gratis. Acá todavía la universidad es gratis y es bueno, hay que aprovechar, porque los costos allá son altos. Bueno, no te está cada 2 por 3 en Chile. Sí, sí, es más, hay un compromiso asumido por Bachelet de la gratuidad universitaria que aún no ha cumplido. Y si no lo hace en un tiempo, van a comenzar las movilizaciones, ¿verdad? Son bastante complicados. Sí. Por eso les digo, es caro. Es muy caro, tienen que venir a nuestro país en general, ¿no? Aunque con tristeza les tengo que decir. Yo he tenido la oportunidad en el año, bueno, hace muchos años, 81. Fui becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana dependiente de la Embajada de España y he estado en la Universidad Complutense de Madrid 2 veces. Y les puedo decir que los argentinos teníamos un lugar preferencial en todo lo que era Latinoamérica. Hoy, con tristeza, les digo, y ustedes lo habrán podido leer en La Nación, yo lo puse, incluso lo subí en el Face, que Argentina no está entre las 10 universidades de Latinoamérica. Todo por el contrario, las 5 primeras son brasileñas. Las 5 primeras, San Pablo, Campiñas, bueno, es nuestra responsabilidad cambiar. Porque alguna vez tuvimos un lugar de preferencia que ahora no tenemos. Entonces, dejemos de ser hipócritas y pensemos cuál es nuestra realidad en el mundo, realmente. Se los puedo decir yo, que cuando estuve allá en Madrid venían los mexicanos, nos envidiaban, venían a pedirnos por favor las cosas, nos envidiaban. A la Universidad de Buenos Aires la envidiaban. Hoy ni figura la Universidad de Buenos Aires. Es más, les digo con sinceridad, yo tengo 46 años en la UBA. Es decir, ahora a fin de año o me nombran profesor consulto, que creo que me van a nombrar, o me jubilo. Terminé mi ciclo. Y
vez hay menos alumnos. Es decir, la creación de universidades nacionales, ¿qué tal? De universidades nacionales, la de La Matanza, la de Loma de Zamora, la de Febrero, hace que la gente, yo he tenido en la UBA gente que venía de General Las Heras, algo muy lindo, los tuve en primer año y en quinto año, los recibí y los despedí. Y les cuento que me ocurrió una sola vez en la vida. Nos invitaron, esta gente de General Las Heras, dos chicos venían juntos en el auto, a todo el curso y a todo el plantel docente a comer un asado allá a General Las Heras. Y llegamos por ahí, eran las 12:30, y estaba un horno inmenso de barro, esos hornos de barro lindos, y estaba todo crudo, ¿no? Eran las asaderas, había asado, pollo, papa, batata, había, ¿cómo llaman estas de membrillo? No me sale ahora pasta frola, todo crudo. Se ve que me miraron la cara, y digo, bueno, acá no comemos ni a las 4 de la tarde. Dice, quédese tranquilo, doctor, que el horno está prendido a las 9 de la mañana. Así que 1:30 estábamos comiendo todos. Y la verdad, bueno, delicioso. Les digo que el horno de barro es único. Bueno, ya prácticamente no se ve. Gente de Mar del Plata tenía en la UBA, venían desde Mar del Plata a estudiar. Bueno, ahora por supuesto tienen todas las universidades, ya había pocas privadas, por eso hace 20 años. Pocas privadas, en claro. En los 90 se abrieron un montón. Sí, señor. Pero en general, yo me refiero a la universidad pública. Yo sí, digo que se perdió. Sí, tiene dos universidades privadas, en total 4, ¿no? 2 universidades privadas, la UCA, en la que estuve 12 años, y una universidad también confesional judía, la Universidad Maimónides, que estuve 4 años, ¿no? Que también es una universidad muy pujante. Y ahora me quedé con la UBA y con esta. Bueno, vamos a empezar. Les cuento, yo había traído hoy un artículo de eldiario.com, se los comento porque en realidad es un artículo de Efraín Hugo Richard sobre la personalidad jurídica privada en el nuevo Código Civil y Comercial. La verdad que se los iba a dejar, pero vieron que he cumplido con lo que les había prometido. Sí. Pero como es imagen, no la pude modificar y la letra es demasiado chiquita. Así que voy a ver si de alguna manera puedo agrandarla, porque hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder ver esta letra. Así que bueno, si la puedo agrandar, me comprometo también a dejárselas, a dejarles este artículo. Bueno. Vamos a hablar de las personas de existencia ideal, también denominadas personas jurídicas. Y vamos a comparar la legislación del Código Civil vigente, de los artículos 32 y siguientes, y también vamos a hablar, ¿no es cierto?, del título segundo, capítulo primero, parte general, artículos 141 y siguientes del Código Civil, que pronto entrará en vigencia, es decir, en 1 mes y medio. Parece mentira, pero estamos a 1 mes y medio de que este código entre en vigencia. Por lo tanto, sabrán ustedes que me van a tener que aguantar medio año más. En la segunda parte del año, bueno, será todo código nuevo, ¿no? Ya empezaremos con el nuevo código, y mis queridos alumnos de Derecho de Familia, porque daré Derecho de Familia en el segundo cuatrimestre también, empezaremos también con el nuevo articulado de Derecho de Familia, y los que quieran a partir del 1 de agosto pueden divorciarse. Menos problemas
digamos, con un trámite mucho más rápido y menos complicado. Bueno, ¿cómo define? Bueno, ante todo, algunas referencias a lo que es historia, para que ustedes tengan un poco la idea. El hombre es un son político, es decir, es un animal político, que no es lo mismo que un político animal. ¿Está claro? El hombre es un ser social, quiere decir, es un ser social. Para conseguir sus fines, en general, necesita asociarse, necesita encolumnarse con otros individuos para poder lograr sus objetivos de tipo económico, de tipo espiritual, también la consecución de objetivos de tipo espiritual. Entonces, a este individuo, que en la medida en que alcanza el amparo jurídico, lo vamos a llamar sujeto de derecho. Y en la antigüedad estaba la noción, se ponían unas máscaras en esos puntos mágicos que hacían, y ahí surgió la noción del personaje, y de ahí viene persona. Es más propio para el derecho hablar de sujeto de derecho que de persona. Pero resulta que se difundió mucho más esta noción y empezaron a agruparse en la actividad mercantil, económica, dos o más personas, e intentaron realizar trabajos en común y obtener ganancias, y entonces conformaron figuras a las que se los denominó entes distintos a la persona humana. Entonces, por ese motivo, Dalmacio Vélez Arfiel, tomando la influencia del derecho romano y de las partidas españolas, definió el artículo 32 y dice: todos los entes susceptibles, ustedes vieron que la palabra susceptible es muy utilizada, de adquirir derechos o contraer obligaciones que no sean personas de existencia física, son personas de existencia ideal, también denominadas personas jurídicas. De modo que el Código Civil llega a esta definición por descarte. Entonces, todo lo que no es persona de existencia física es persona de existencia ideal o persona jurídica. Y a ese ente, a esa persona jurídica, le concede el ordenamiento jurídico. El ordenamiento concede, sí, adelante, sí. El ordenamiento jurídico le concede esta facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Ya vamos a ver las distintas teorías que se ensayan, ¿sí? Para justificar a la persona jurídica. Algunas, digamos, teorías que tienen que ver con la justificación ideal, otras teorías negatorias de la personalidad jurídica. Ya vamos a ver los distintos autores que dicen en realidad no hay nada distinto, en realidad hay seres humanos y no hay otra cosa, ¿no? Para llegar por último a las teorías realistas, y por último la teoría de la institución, que es y la primera teoría que se ensayó, la ensayó Federico Carlos de Savigny y se llamó teoría de la ficción. Dice que la persona jurídica no es un ente real, es una ficción que crea el ordenamiento jurídico. Bueno, lo importante, señores, la primera concepción o característica que tenemos que tener presente es que si bien la persona jurídica está constituida por individuos, estos individuos
individuos son entes completamente distintos a la persona que constituye. Y ese ente distinto va a tener patrimonio propio, va a contraer, a adquirir derechos y contraer obligaciones que no se confunden con los derechos y obligaciones de sus miembros. O sea, el ente va a tener existencia propia, va a adquirir derechos, va a contraer obligaciones, y que aún en el caso de que en ese ente o persona jurídica desaparezcan aquellos asociados o socios que fueron fundadores y se renueve las personas que integran el ente, la persona jurídica igual va a seguir funcionando de la misma manera y seguirán siendo miembros de ella, a lo mejor esos nuevos miembros, ¿verdad? ¿Cómo se lo llamó a través de la historia? Se la llamó personas morales, personas ficticias, personas civiles, personas colectivas o personas de existencia ideal. Y ahora vamos a empezar un poquito a hablar de la naturaleza jurídica y comenzaremos con la teoría más antigua, que es la de Savigny, Federico Carlos de Savigny, que es la teoría de la ficción. Para él, las únicas personas que realmente existen son las personas físicas. O sea, el derecho subjetivo se atribuye a una voluntad y solo las personas humanas pueden ser consideradas personas. De modo que para él la persona jurídica era una ficción creada por el legislador y a la cual se le otorgaba capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones por razones de interés práctico, social, económico. Luego de esta teoría de la ficción, aparecen las teorías negatorias de la personalidad jurídica. Y inicialmente aparece la teoría denominada de los patrimonios de afectación, que sostiene que los bienes del hombre pueden estar afectados o destinados a lograr fines colectivos, fines de personas en común. Y estos fines y este intento de agrupamiento de dos o más personas para conseguir ese fin colectivo se llama persona jurídica. Es decir, para él la persona jurídica sería la reunión de dos o más personas que afectan un patrimonio en común para conseguir fines colectivos, fines de interés común, digamos así. También está la teoría de los derechos individuales, que es la teoría de von Ihering, o le vamos a llamar Ihering, es un alemán, y latina Ihering, y el alemán, ¿sí? Siempre von, se dice von, ustedes saben que de los alemanes tenemos que aprender mucho, muchísimo. Hace unos años, cuando yo estaba trabajando en la construcción del fuero de familia y de lo que era el derecho procesal de familia, en la universidad, en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, hice una investigación relativa, es increíble. Le estoy hablando de hace 15, 20 años acá. Bueno, dos hice. Una, la violencia familiar, es una realidad hoy, es terrible, y otro, quería buscar una entidad que nucleara todas las instituciones. Y me quedé enamorado del Ministerio de la Familia y el mejor
fue el modelo alemán. El mejor modelo que encontré es el modelo alemán. Y fue muy curioso, me costó horrores hasta que tuve que hacer contacto. Después, cuando tuve la suerte de tener un cuñado alemán, algo me tradujo. Pero un día, un gran amigo mío me dice: Eduardo, te voy a dar una gran noticia. Dice, Carlos Menem estuvo en Alemania y, hola, ¿qué tal? Y su mano derecha, una de sus manos derechas, que era Eva Gatica, ¿sí? Alguien le entrega a Eva Gatica el Ministerio de la Familia y lo van a traducir. Lo van a traducir. Increíblemente, Menem tuvo sobre el escritorio ese proyecto que iba a ser nada menos que para ser ocupado por Ramón Ortega, por Juanito Ortega. Y no se sabe por qué. Yo estuve el otro día hablando, me encontré con Raúl Granillo Campo, un hombre que fue ministro de Justicia, embajador en Estados Unidos, y le pregunté por qué, para saber por qué no lo había firmado, porque finalmente la cartera fue ocupada por Juanito Ortega, Ramón Ortega, pero ocupó el Ministerio de Acción Social o Desarrollo Social, no sé cómo se llama. Pero el Ministerio de la Familia finalmente no lo creó. Y le pregunté a ver si había alguna manera de poder rescatar esa estructura, sobre todo que estaba totalmente traducida, lo cual yo lo tengo en alemán, es medio complicado, ¿no? Pero sería muy bueno porque hay que trabajar mucho en ese tema. Y en forma coordinada. Bueno, teoría de los derechos individuales, teoría de la propiedad colectiva, donde se dice que en realidad lo que hay son los bienes y hay sujetos superficiales o aparentes que se ocultan atrás de esos bienes y son los verdaderos titulares, ¿sí? Y también está la teoría de Kelsen. Kelsen dice que en realidad las personas jurídicas son construcciones de derecho objetivo, a las cuales se les atribuye un conjunto de derechos y obligaciones. Bueno, más allá de estas teorías negatorias que estuvieron en la antigüedad y que realmente no tienen demasiada justificación, aparecieron las teorías de la realidad. Estas teorías de la realidad dicen que las personas jurídicas no son una ficción, sino que son una realidad y son entes dotados por el ordenamiento de voluntad, o sea que tienen voluntad propia. Y en general hay dos teorías importantes. Una, la teoría organicista, que dice que la persona jurídica es un organismo con voluntad propia y que las personas serían los medios para conseguir un fin específico y se manifiestan a través de este organismo similar al organismo humano. Por eso se llama teoría organicista, porque comparan a la persona jurídica con el organismo humano, que tiene brazos, tiene piernas, ramas. Bueno, ve en todo ente colectivo un organismo similar al humano. Y por último, la teoría de la institución, que es la que más ha prosperado de esta posición, y que lo define diciendo que en un principio existe una idea de bien común, realizar. ¿Cómo se llamaba eso? Teoría de la institución, Surge una idea, por ejemplo, realizar una obra de beneficencia, una asociación o sociedad deportiva con fines altruistas, y para concretar ese fin es necesario aglutinarse, asociarse, organizarse, ¿sí? Y entonces se crean órganos
de dirección, de poder, y así aparecen los órganos directivos, los órganos de la institución, el órgano ejecutivo, el órgano deliberativo, que es la asamblea de socios. Ya vamos a ver que la asociación civil, y en especial la asociación civil deportiva, tiene el órgano ejecutivo, que es la comisión directiva. Un presidente, una comisión directiva. El órgano deliberativo, que es la asamblea de socios, y el órgano judicial que yo ocupé durante 7 años, llamado, Tribunal de Honor, Tribunal de Ética, o Tribunal Administrativo, de Disciplina, que también algunos clubes lo llaman Tribunal de Disciplina. Y bueno, como ustedes saben, viene el organismo de la Asociación Civil Deportiva, luego por encima está el organismo que agrupa o aglutina a todas estas entidades deportivas, que en este caso sería de segundo orden la Asociación de Fútbol Argentino, y por encima está la organización que aglutina a todas las asociaciones deportivas, que en este caso es la Federación Internacional de Fútbol Asociado, es decir, en realidad la FIFA, que es de tercer órgano. Y tanto las asociaciones civiles deportivas tienen tribunales de disciplina, también lo tiene la AFA y también lo tiene la FIFA. Y las sanciones que imponen son apelables ante las entidades de las asociaciones de segundo orden y de tercer orden. En principio, no tendrían competencia los tribunales ordinarios para decidir una cuestión disciplinaria, por ejemplo, deportiva. Y bueno, las cuestiones pueden ser de diversa índole, desde cuestiones de tipo electoral, tenemos que decidir cuestiones de tipo electoral, porque a lo mejor, las agrupaciones no cumplieron con los avales que se requieren, o votaron socios que no viven, que están muertos. O también hemos tenido que decidir que 2 socios se agreden a puños, a golpe de puño, y por ahí suspender o expulsar a algún socio. Eso lo hace el órgano judicial de la persona jurídica, que se denomina, ya le digo, Tribunal de Honor, Tribunal de Disciplina, es el órgano judicial. Ejecutivo, deliberativo y judicial, igual que Muy bien, entonces, la idea, la organización y las autoridades, y luego los individuos que quieren participar de esa idea se aglutinan alrededor de esta persona jurídica, ¿no? O sea, que actúan para conseguir los fines que persiguen. Y por último aparece la figura del Estado, que aporta a esa idea o a esa organización una estructura y ampara esa organización y permite que esos derechos y esas obligaciones se encuentren amparadas por el Estado en algunos casos. Por eso ya vamos a ver que va a haber personas jurídicas que necesitan la autorización del Estado para poder funcionar, y su inscripción en un organismo que se llama Inspección General de Personas Jurídicas, y hay entidades que no necesitan la autorización del Estado para poder funcionar, que son las sociedades civiles y comerciales y las simples asociaciones del artículo 46 del Código Civil. Bueno, ¿cuál es la posición del Código Civil de Vélez? Bueno, uno de los autores más tradicionales, que es Salvat, dice que nuestro código siguió la teoría de la ficción, o sea, la teoría que expuso Salvini. Prueba de ello es el artículo 32 del Código Civil.
Sin embargo, hay otros artículos del código, como el 45, el 48, ¿no?, que podrían permitir, sobre todo en este último tiempo, según el concepto de un civilista como Santos Cifuentes, con C, Cifuentes, de que regiría la teoría de la realidad y principalmente la teoría de la institución, que es la última que les acabo de decir. ¿Cómo se clasifican las personas jurídicas? Personas jurídicas de carácter público y de carácter privado. Son personas jurídicas de carácter público el Estado Nacional, la provincia, los municipios, las entidades autárquicas y por último la Iglesia Católica. Son personas jurídicas. Autoridades. No, entidades autárquicas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa? A ver, ya ahora vamos a explicar. El Estado Nacional, el Estado Provincial, ¿sí?, los municipios, ¿sí?, las entidades autárquicas son entidades descentralizadas del Estado. Para que usted tenga una idea, en su momento, Gas del Estado, Aguas Argentinas, eran entidades autárquicas. Luego se privatizaron, AISA, hoy, Metrogas, ¿sí?, ahora son privadas. Antes eran entidades estatales. Los ferrocarriles, en los ferrocarriles, yo no sé si lo dije acá, disculpe por eso, yo creo que nuestro país es un país pendular, vamos de un lado hacia el otro, ¿sí?, de la estatización a las privatizaciones, de las privatizaciones a la vuelta a la estatización. Por ejemplo, ustedes recuerdan que los ferrocarriles, ¿sí?, originariamente eran ingleses, eran privados. Fue una de las formas, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, todos nos debían, todos le debían a la Argentina algo, fundamentalmente porque le proveímos de granos, y de alguna manera nos tenían que pagar. Entonces Estados Unidos nos pagó con algunos tanques viejos, tanques Sherman o tanques ships, esos ships, con esa porquería nos pagó Estados Unidos. Por lo menos Inglaterra nos pagó con los trenes, y bueno, durante un tiempo fueron privados. Luego Raúl Scalabrini Ortiz dijo que comprar los ferrocarriles era comprar soberanía. Por lo tanto, se estatizaron los ferrocarriles, ¿sí? Es decir, el Estado argentino se los compró a Inglaterra y, digamos, fueron estatales. Luego, en la era Menem, en realidad la presidencia de Menem, pero digamos, los que estaban era la familia de Sogaray, María Julia, recuerden ustedes, María Julia, que iba a limpiar el riachuelo, y Álvaro Sogaray, que fue en su momento ministro de Economía y demás. Empezó la era de las privatizaciones y la Argentina empezó a privatizar otra vez todo. Entel, que era, acuérdense, un ente estatal, pasó a ser privado, se licitó, apareció Telefónica de Argentina, Telecom, y hoy, por lo menos en muchos casos, se volvió a estatizar. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas se estatizó. Se hablaba de que existía la idea de estatizar los ferrocarriles, todavía no se concretó, pero está esa idea. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Sí.
Los mismos que en su momento privatizaron son los mismos que ahora quieren estatizar. Yo lo digo porque mi papá es ferroviario. Sí. Y él, bueno, en esa época de transición entre lo que es la parte estatal y la privada, mucha gente quedó sin trabajo. Sí, claro. Hay un montón de trenes que quedaron también en desuso y demás. Terrible, pero lo más triste, no hay nada más lindo que la actividad ferroviaria. Porque usted, pueblos, innumerables cantidades de pueblos que se desarrollaron alrededor de las estaciones de ferrocarril. Claro, Desaparecieron. Claro. Era lo que le daba vida al pueblo. Era lo que le daba vida al pueblo. Se podía viajar a las provincias y no tenía... Pero además, si uno ve un poco cómo en otros países, cómo se desarrolló esto, por ejemplo, Alemania, los camiones suben al ferrocarril, el ferrocarril los transporta y luego bajan y siguen su recorrido. Pero digamos que aprovechan el servicio enorme que el ferrocarril proporciona. Bueno, ustedes saben cómo se viajaba hasta hace no mucho tiempo en lo que era el Sarmiento, lo que era. Bueno, hoy, digamos, por suerte, tenemos vagones dignos y se viaja relativamente bien, se viaja mejor. No es lo ideal, viaja mejor. De todos modos, desgraciadamente, aún hoy sigue habiendo accidentes. Luego del episodio de 11, ahora advertimos de que en este último episodio el conductor no era el que conducía no sé, ese es el del Belgrano, ¿no? El del Belgrano sí, Sur. el último accidente Sí, que hubo, decía. que no se sabe, sí se sabe que el conductor, el motor No era el que, estaba, claro. No estaba al frente del convoy. Sí. No se sabe, estaba un suplente, no sé quién, bueno, no sé por qué, si esto se esclarecerá. Pero bueno, todavía sigue habiendo accidentes, ¿no? Y generalmente esto ocurre por negligencia. Primero, negligencia de las autoridades de no tener, digamos, las unidades rodantes como corresponde y el servicio como corresponde. Y después, por negligencia de los conductores. Pero bueno, tiene carácter privado las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el bien común. O sea, ya vamos a ver cuando estudiemos lo que es una asociación, de que el principal objeto debe ser el bien común. Van a ver qué interesante, algunos postulados, algunos problemas que hubo, cuando ciertas asociaciones pretendieron obtener reconocimiento estatal, la asociación que bloqueaba a los gays y travestis y demás, y por qué la IGJ, o sea, la Inspección General de Justicia, les negó en su momento la personería, y cuál es el alcance de este bien común, qué es lo que se denomina bien común y por qué a algunos se le da la personería y a otros no. Posean patrimonio propio, otro tema, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes y no subsistan exclusivamente de la asignación del Estado, ¿no? Es decir, pueden recibir un aporte del Estado, pero no deben subsistir exclusivamente de la asignación del Estado. Fundación Madre de Plaza de Mayo subsisten exclusivamente de la asignación del Estado y ya ustedes conocen. Y por último, obtengan autorización para funcionar. Luego tenemos las sociedades civiles y comerciales y entidades que tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque
no requieran autorización del Estado para funcionar. Entonces, asociaciones, fundaciones por un lado, sociedades civiles y comerciales y simples asociaciones. Vamos a ver un poquito estas entidades de carácter público. El Estado Nacional, dijimos, las provincias, los municipios. El Estado Nacional es el representante de toda la sociedad. Organiza jurídicamente el país en los aspectos económico, político y jurídico. Por lo tanto, es primordial reconocer al Estado Nacional personalidad jurídica, y como nuestro sistema es federal, se debe reconocer personalidad jurídica a las provincias y a los municipios. Las entidades autárquicas son organismos que se han desprendido o descentralizado del Estado y que llevan a cabo funciones propias del Estado. Por ejemplo, son entidades autárquicas los servicios públicos, ¿sí? Generalmente tienen gobierno propio. El Banco Central, en su momento el Banco Hipotecario Nacional, las universidades nacionales son entidades autárquicas. La Iglesia Católica es una persona de carácter público, ¿sí? Bueno, como la mayoría de los habitantes en principio profesan el culto católico, el Estado adopta, o sea, el culto católico, más allá de las distintas religiones, ¿no es cierto? Algunas de las cuales son personas jurídicas de carácter privado, como por ejemplo las que profesan otros cultos, como la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, o la Iglesia Universal del Reino de Dios, o todas esas. Esas son privadas, ¿no? Yo recuerdo el otro día, revisando un poquito de los libros en la biblioteca, ordenando un cachito, ahí quería sacar El Príncipe de Maquiavelo para volverlo a leer. Y junto con ese libro se me vino uno chiquito, estaba medio pegadito, porque eran todos tan pegados, todo pegoteado, como les digo a los chicos. Se me viene un librito de mi profesor de Derecho Político, Mariano Grondona, y se llamaba Grupos de Presión y Factores de Poder. Y dentro de los factores de poder estaba la Iglesia. Yo le diría que aparentemente por ahora dejó de ser un factor de poder. Bueno. Personas jurídicas de carácter privado. Vamos a distinguir, como dijimos, aquellas que requieren la autorización del Estado para poder funcionar, de las que no requieren autorización del Estado para poder hacer. Y ahí tenemos, de acuerdo a lo que el artículo 33, apartado primero, hablaba de las asociaciones o corporaciones, también llamadas, cuyo fin puede ser cultural, artístico, científico, deportivo, religioso. Las asociaciones están constituidas por miembros, a lo que se denomina asociados o socios, que actúan en la institución a través del aporte de una cuota para intentar concretar esa finalidad de bien común, o sea, un club, una mutual, una sociedad de fomento, una cooperativa. En cambio, las fundaciones son entidades que, si bien tienen
también, ese fin altruista y ningún fin lucrativo, se caracteriza por ser un patrimonio generalmente aportado por el fundador, afectado al logro de ese fin de bien común. Por ejemplo, también existe una persona que al morir, como no tiene herederos forzosos, deja su patrimonio destinado, por ejemplo, a una fundación para asistir a los huérfanos, por ejemplo. O también las entidades de carácter educativo, de tipo universitario, son asistidas a través de una fundación. Por ejemplo, la Universidad de Morón tiene la fundación de la Universidad de Morón. La Universidad de la Marina Mercante tiene la fundación de la Universidad de la Marina Mercante que asiste. En la fundación no hay miembros, sino solo beneficiarios. Algunas sociedades comerciales, como las sociedades por acciones, entre ellas está la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple o en comandita por acciones, las sociedades cooperativas, las financieras. Vamos a ver ahora cuáles son los requisitos de las asociaciones y fundaciones. Primero, se requiere un acto constitutivo, un acto de voluntad, acto constitutivo o creador. Es el acto jurídico por el cual se crea la persona jurídica. Bueno, en las asociaciones se denomina acto conjunto o acto de creación, y en las fundaciones ese acto constitutivo se denomina acto fundacional. Segundo, tener un objeto u objetivo de bien común, ¿no? Es aquel objetivo que tiende a satisfacer las aspiraciones de los integrantes de esa institución. ¿Hay lugar? Sí. No, pero me ponen las sillas viejas. ¿Trae una sillita? Bueno, muy bien. Deben poseer patrimonio propio, porque como ustedes saben, el patrimonio es un atributo de la persona. Puede ser mayor o menor, pero no puede existir una persona sin patrimonio. Y por supuesto no puede faltar el patrimonio de la persona jurídica. Lo importante es que los integrantes de esa persona jurídica sean individuos capaces, ¿sí? Capaces para adquirir bienes y de esa manera constituir el patrimonio. Y como yo les adelanté, no deben subsistir exclusivamente de las asignaciones o de la asignación del Estado. Otra característica, reitero, la autorización del Estado para poder funcionar. Es el acto expreso del Estado que autoriza a la persona jurídica a actuar como tal. Tal autorización emana del poder administrador y en este caso, como les reitero, de la Inspección General de Personas Públicas u organismos equivalentes. De modo que esas son las características o los requisitos. ¿Cuál es la situación de las asociaciones o fundaciones
mientras no solicitan esa autorización para poder funcionar, o bien que habiéndola solicitado, aún el Estado no se las haya acordado o otorgado. Se las puede considerar asociaciones, pueden funcionar. Bueno, si bien no se las puede considerar propiamente como asociaciones, si ese acto fundacional fue constituido por escritura pública, es decir, ante escribano público, o bien constituido por instrumentos privados cuyas firmas han sido certificadas por escribano público, podrán ser consideradas como simples asociaciones, hasta tanto se les otorgue la autorización para funcionar, simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin que ellas persiguen. Es el artículo 46 del Código Civil vigente. ¿Qué pasa si no se constituye de esta forma, de esta manera? Es decir, se constituye por un instrumento privado, pero las firmas no fueron certificadas por escribano público. ¿Pueden obligarse? ¿Pueden adquirir derechos, contraer obligaciones? Sí, pueden hacerlo, pero la responsabilidad deberá ser asumida solidariamente por los socios integrantes de ella. Es decir, una de las características fundamentales de estos entes ideales es que no se confunde la responsabilidad de la sociedad con la responsabilidad de los socios. Ya vamos a ver que incluso en una sociedad anónima, un accionista, socio, accionista, qué suerte acá tenemos, hace calor, ¿verdad? Afuera no, morimos de frío por hacer otra cosa, pero acá estamos bien. Esperen que en la segunda parte lleguemos a cerca del fin de año y ahí sí nos vamos a sacar todo, porque no tenemos... Porque no hay aire acondicionado, entonces te morís de calor. No hay aire acondicionado. No es porque yo lo desee. Con la confianza, con la confianza que se va adquiriendo. Bueno, así es. Les reitero, algo importante es que no se confunde la responsabilidad del ente con la responsabilidad de los miembros integrantes de ese ente. ¿Está claro? Entonces, yo en una sociedad por acciones, una sociedad anónima, yo soy accionista, y supóngase que la persona jurídica, la asociación, la fundación, necesita un transporte. Y yo tengo una compañía de combis. Yo puedo contratar. Yo, accionista, puedo contratar con la entidad. Y no se confunde mi cuota parte de personalidad con la transacción. Y la que va a responder va a ser la sociedad ante mi empresa. Bueno, esto no sucede si no se cumple con las formalidades constitutivas que acabamos de referir. Es decir, si no se constituye la entidad por escritura pública o por instrumento privado, con las firmas certificadas, por el escribano público, si no sucede eso, lamentablemente los socios que firmaron o que se comprometieron en un acto jurídico asumen la responsabilidad solidaria por ese acto. ¿Está claro? ¿Sí? Asumen con sus propios bienes la responsabilidad asumida.
Bueno, las sociedades pueden ser, dijimos, civiles o comerciales. Tanto las sociedades civiles como las comerciales tienen un fin de lucro. Pero las sociedades civiles, la característica es que su objeto principal no es realizar actos de comercio, sino actos civiles. A ver, ¿qué es comerciante? La definición de comerciante está contenida en el viejo artículo 5 del Código de Comercio. Es toda persona que, teniendo capacidad legal para contratar, ejerce por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Una sociedad civil puede celebrar un acto de comercio, sí, puede celebrarlo, pero No es habitual. como su actividad habitual no es esa, su acto es válido. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, tanto la sociedad civil como la sociedad comercial tienen fin de lucro. La diferencia es que la sociedad civil, su objeto no es la realización de actos de comercio. Es decir, esa sociedad, por ahí, cotidianamente, no fabrica mesas o escritorios. Por ahí fabrica en alguna oportunidad escritorios para dotar a alguna sucursal de un escritorio. ¿Está claro? ¿Y cuál es el ejemplo que se da normalmente de estas sociedades civiles? Generalmente se constituyen estas sociedades civiles con fines agropecuarios. ¿Sí? Por ejemplo, para administrar un campo, o la sociedad que nuclea a profesionales de distintas disciplinas para ejercer su profesión. La sociedad civil que aglutina a los odontólogos. ¿Qué hacen los odontólogos? Compran y o alquilan un piso, un edificio, para ejercer su actividad profesional. Entonces están los odontólogos generales, los cirujanos odontólogos, los especialistas en conductos, los especialistas en implantes, en fin, y ellos se asocian para explotar su actividad. Nada más. ¿Cómo se constituyen? Bueno, mediante escritura pública, y no requieren autorización del Estado para poder funcionar, ni tampoco requieren la inscripción en un registro público. Yo quisiera explicarles un poquito, si bien estamos en primer año, pero para que ustedes puedan entender un poquito. Todas las instituciones, en este caso sociedades, asociaciones, fundaciones, como después vamos a hablar, primero hablamos de la persona humana, luego hablamos de la persona jurídica, luego vamos a abordar lo que se llama hechos y actos jurídicos, ¿sí? A través de los cuales se adquieren bienes. Entonces, las relaciones constitutivas en una sociedad o en una asociación se realizan o se celebran contractualmente, y como requisito en algunas de ellas hay que inscribir esa sociedad y o asociación en un registro público.
cuando se compra un bien inmueble o un bien mueble registrable, ¿sí?, se celebra el acto jurídico de adquisición, boleto de compraventa, se celebra, es un compromiso, un boleto, por el cual las partes se obligan a llevar el acto a la escritura pública. Entonces ahí está el título de la escritura. Luego viene el modo, también denominado tradición, que es la entrega del bien, es lo que también se conoce como posesión. Si usted paga una parte del precio, con el boleto le entregan la posesión, es decir, puede habitar el departamento. Pero además del título y el modo, tradición, está la inscripción también. ¿En dónde? En el registro de la propiedad inmueble. ¿Para qué? Para la oponibilidad a terceros. Lo mismo, y con otras connotaciones, cuando usted compra un auto, acá la tradición y la inscripción es distinto al inmueble porque es constitutiva. Es decir, usted quiere que usted celebra el boleto de compraventa, compra un auto, ¿sí?, y lo tiene que inscribir en el registro de la propiedad automotor, hoy privatizados. Hoy privatizados, una mina de oro. Seguramente cuando ustedes presten mucha atención cuando vayan a inscribir un automotor y observen los apellidos de los titulares del registro, sobre todo acá en Capital. Seguramente van a encontrar apellidos muy conocidos: Hugo Alzorregui, Adolfo Menem. ¿Por qué? Porque en general es muy jugoso el lucro que se obtiene de estos registros privatizados de propiedad automotor. Ahí en la inscripción es constitutiva, pero siempre aparece la inscripción. Bueno, ¿por qué expliqué esto? Porque una de las normas que pronto vamos a ver del Código Nuevo se refiere a la personalidad diferenciada, y el 144 se refiere de nuevo, a la inoponibilidad de la persona jurídica. ¿Qué es esto de inoponibilidad? En ciertas condiciones, la constitución de sociedades o los actos jurídicos que esa sociedad o asociación realiza, cuando no se ajusta a las finalidades o fines de la institución, son inoponibles a terceros o a los acreedores, en su caso. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que si una sociedad tiene como fin de la institución fabricar pupitres, cuando de pronto realice otros actos de comercio, por ejemplo, compra de precursores químicos o de efedrina, léase Ina, Ferrón, léase así. Esos actos que celebre son inoponibles porque inoponibles a terceros y deben ser asumidos por los integrantes, la responsabilidad asumida por los integrantes
de esa asociación, sociedad o fundación y no compromete a la sociedad en sí. Y deben responder ellos con sus bienes solidariamente por esos actos. ¿Lo entienden un poco cómo vamos? Bueno, después vamos a ir al Código Nuevo y ahí vamos a leer los artículos. Pone en riesgo la sociedad, ¿no? No, pone en riesgo el patrimonio personal de los socios. Ah, Por eso, en general, cuando ocurre esto, los socios desaparecen. Como en general sucede también con los que están implicados en este tema. No se sabe cómo, pero por arte de magia aparecen fuera del país. Uno de ellos en Italia, se entregó en Italia, no se sabe cómo salió del país porque tenía medio de captura por Interpol, pero acá los otros están protegidos. Jenkins, no, Interpol no los encuentra porque están protegidos por nuestra policía local, nuestras autoridades locales. Por eso no los pueden encontrar. A lo mejor están acá, a la vuelta, no los pueden encontrar, no los quieren encontrar. ¿Está? Así estamos. Bueno. Entonces, en el Código Civil, estas sociedades civiles se regían por los artículos 1648 a 1788 bis del Código Civil. misas. Sí, 1648 a 1788 bis del Código Civil se constituían por escritura pública, no requerían autorización del Estado para poder funcionar. Ahora tenemos las sociedades comerciales. Hablamos de las civiles, ahora las comerciales. Las sociedades comerciales también tienen fin de lucro, pero su objeto habitual es otorgar o realizar actos jurídicos, actos jurídicos comerciales, es decir, actos de comercio. Son de distintos tipos, una sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente estaban amparadas por la ley de sociedades 19.550. Hoy, algunas de sus disposiciones están incorporadas al Código Civil y Comercial Unificado y deben ser inscritas en el registro público de comercio. ¿Cuáles son las consecuencias de reconocer a estas entidades o sociedades personalidad jurídica? Bueno, principal, que la sociedad es una persona jurídica distinta a los miembros que la componen. Primera consecuencia. Tiene nombre y domicilio propio. Tiene un patrimonio propio independiente del patrimonio de los socios. Es decir, que si bien la sociedad se forma con los bienes aportados por los socios, luego de aportados esos bienes ya no pertenecen a los socios, sino a la sociedad. Es muy común, que hasta hace poco se hacía, que para eludir la responsabilidad en ciertos aspectos se aportaban bienes, la vivienda personal, los vehículos, a la sociedad. El problema después era cuando había que disponer de ellos, porque efectivamente al ser de la sociedad no se los podía ejecutar individualmente, porque la sociedad respondía con su patrimonio, si con todos los bienes aportados por los socios. El problema es cuando después llega un momento que ese inmueble, esos vehículos, se quieren vender de forma personal. No los puede vender personalmente el socio que los aportó, los tiene que vender la sociedad, porque son bienes sociales. ¿Está claro? Entonces no es tan sencilla la cosa
Por ahí se elude temporalmente el tema, pero cuando tienen que vendérselo viene la complicación. Los deudores de la sociedad son deudores de ella y no deudores de los socios individualmente. Si la sociedad contrata y se endeuda con su patrimonio, un socio puede actuar, ya les dije, contratando por la sociedad o contratando con la sociedad, puede ser testigo, puede tener un pleito con la sociedad a pesar de ser accionista de ella. Puede un socio en calidad de tercero también contratar con la sociedad. Por ejemplo, brindándole un servicio. Un ejemplo, hay una sociedad que tiene aviones particulares y que traslada a la gente de un lugar a otro. Bueno, uno de los socios tiene un servicio de catering y contrata con esa sociedad el servicio de catering para brindar en los vuelos aéreos que esa empresa haga. Bueno, por ejemplo, el expresidente del Uruguay, el amigo Pepe Mujica, tiene una empresa de catering y la negocia con las empresas aéreas privadas, le brinda ese servicio, que es bastante bueno, tiene cosas ricas. Así que puede hacerlo, contrata como un tercero, y si hay que ejecutar, le ejecuta a la sociedad. La deuda es de la sociedad, aunque él sea accionista. Bueno, las otras entidades son aquellas entidades que tienen capacidad para obligarse, para adquirir bienes, adquirir derechos, contraer obligaciones, que no requieren inscripción ni autorización, pero que durante la órbita de vigencia del Código Civil no integraban, no tenían carácter de sociedad. Por ejemplo, el consorcio de propietarios. Ahora lo vamos a leer en el nuevo régimen del Código. Tiene entidad societaria. Antero. El Consorcio de propietarios. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poco ahora del nuevo Código. Entramos. Vamos, maravilloso. Vamos a llegar a los fines. Estamos desarrollando, les reitero, no lo dije, la unidad didáctica número 11 que habla de personas jurídicas, concepto, constancia, terminología, clasificación. Miramos, así que nos quedan en principio 2 unidades, la 12 y la 13, la 14 no la da, no la de empresa. Bueno, estamos relativamente cerca del final de esta primera parte. Acá el examen es ¿cuándo? Porque nosotros empezamos más tarde. Creo que el 6 Sí. o el 8. Sí, por ahí anda. El lunes 6. De julio, claro, mucho antes que las otras materias, porque nosotros empezamos más tarde. No, nosotros rendimos historia. ¿Qué dice con nosotros? Con relación a las otras materias. Ah, sí. Claro, usted recuerda. Creo que empezamos tarde, Claro, más tarde. Cierto. Primero porque, Sí. les cuento, Sí. el primer año siempre empieza una semana después. Pero además tuvimos un problema porque la universidad adquirió un edificio, Sí. hubo una demora en el inicio y por eso. Entonces, 6, 8. 6 del 7. Lunes 6. Lunes 6. Lunes 6 de julio tenemos el Porque parcial. 6, 8 y 10. 6, 8 y 10. Lunes, miércoles y viernes. Claro. Sí. La lunes sí tenemos. Se está preguntando por la suya. sí, la nuestra. Claro. Lunes 6. La Sí. lunes Sí. 6. El problema es que Tenemos otra, obviamente. yo doy otras materias también, por eso tienen por ahí por el 20 de junio las otras. Claro. ¿Entiende? Sí, nosotros Se dan 30 lo mismo. Claro, muy bien.
Bueno, entonces, en el título segundo, personas jurídicas, parte general, artículo 141. Parte general. Artículo 141 y siguientes. La definición es similar. Son personas jurídicas todos los entes. Lo que introduce nuevo es todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Ese es el nuevo 141. ¿Cuándo comienza la existencia de una persona jurídica? Bueno, la persona jurídica comienza con su constitución y en los casos en que la misma requiere autorización del Estado para poder funcionar, recién cuando lo obtiene. ¿Está claro? Otro principio que subsiste, el de la personalidad diferenciada, porque dice que la persona jurídica tiene una personalidad diferenciada a la de cada uno de sus socios, el mismo principio. Los miembros no responden en principio por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos en que expresamente la ley lo disponga. ¿Sí? El 144 se refiere a la inoponibilidad de la persona jurídica. Escuchen bien qué es lo que yo les expliqué antes. La actuación de la persona jurídica que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, fines ajenos, es decir, fines que no hacen al giro normal de la institución, constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputan a quienes a título de socios, asociados, miembros o controladores directos o indirectos la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Se entendió? No. Toda actuación de la persona jurídica que persiga fines ajenos al objeto de la institución y que esos fines se realicen para violar la ley, el orden público, la buena fe, la moral y las buenas costumbres, se imputa esa actuación a los socios, asociados, miembros, controladores, los que personalmente ejecutaron, hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que causaron. Lo dispuesto en la norma se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe, inoponibilidad a los terceros. El acto le es inoponible a los terceros de buena fe. Aunque el acto sea ilícito, aunque sea hecho para violar la ley, ese acto no afecta al tercero de buena fe, como luego en la segunda parte del curso vamos a ver lo que era el viejo artículo 1051, que decía
que se amparaban los derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, sea el acto nulo o anulado. Quiere decir, aunque el acto lleve sangre enferma, por decir así, no va a perjudicar a un tercer adquirente mientras acredite que lo hizo de buena fe y no siendo cómplice de un fraude o de mala fe. ¿Entendieron todo eso? Sí. Dice, lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los partícipes por los perjuicios causados. Quiere decir que no afecta a los terceros y que los responsables deberán asumir las consecuencias y los perjuicios causados. En la sección segunda, la clasificación, tenemos el 145, 146, que habla de personas de carácter público y de carácter privado, y dentro de las personas de carácter público se incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y luego los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público les reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero con carácter público. Por último, la Iglesia Católica. Sí, se completa un poquito el artículo. El 148 habla de las personas jurídicas privadas y acá incluye a todos. Fíjense, las sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, era la del 46, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, ahí ya la metió, es una persona jurídica de derecho privado. ¿Qué es el consorcio? ¿Qué es? Lo acabo de decir. Persona jurídica de derecho privado. Quiere decir que ya no se va a poder oponer una excepción de falta de legitimación para obrar, como se hacía normalmente cuando demandaba el consorcio. ¿Por qué? Porque el consorcio tiene personalidad jurídica. Es una persona jurídica de derecho privado. ¿Se puede demandar al consorcio? Sí. Ahora se puede demandar al consorcio. Es usted que es plomero y arregló 4 departamentos y el consorcio no le pagó. ¿A quién demanda? Ahora al consorcio. ¿Está claro? Persona jurídica de derecho privado. Y por último, las comunidades indígenas pobres. Están siempre al final, pero por lo menos se las incluye. Que las comunidades indígenas son personas jurídicas de derecho privado. O sea que los PUOP, a pesar de que nunca los recibe la presidenta y siempre acampan en Plaza de Mayo, son personas jurídicas, sus asociaciones, sus sociedades, son personas jurídicas de derecho privado. Luego el 149 dice que la participación del Estado en las personas jurídicas privadas no modifica su carácter privado. ¿Sí? Aunque el Estado aporte fondos, haga aportes, no porque aporte fondos va a modificar la estructura de la persona jurídica, porque van a continuar siendo personas jurídicas de derecho privado. Y el 150 habla de cuáles son las normas o normativas aplicables. Dice que primero se aplicarán las normas imperativas de las leyes especiales y o este código civil. En segundo orden, las normas que rigen el acto constitutivo, el acto de creación de la entidad. Si tiene normas, en subsidio se aplicarán esas normas. Las normas supletorias que rijan o que se dicten leyes especiales. Y las personas
personas jurídicas que se constituyan en el extranjero se rigen por lo dispuesto por la Ley General de Sociedades. Bueno, tengo acá una publicación donde habla de las modificaciones que introduce en el Código Civil nuevo, que vamos a repasar, aunque ya las dijimos, las vamos a repasar. Las modificaciones que introduce el Código Civil nuevo a las personas jurídicas. Se consagra el principio general de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, artículo 144. Se incorpora al consorcio de propiedad horizontal las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas en la enumeración de personas jurídicas de derecho privado, artículo 148. Se regulan las asociaciones civiles, ya lo vamos a ver cuando las estudiemos, 168 a 186. Respecto de las fundaciones, se propicia la codificación de la mayoría de las previsiones de la ley 19836, que era la ley de fundaciones. Si se incorporan normas relativas a las fundaciones, que son los artículos 193 a 224. Antes no había ningún artículo en el Código Civil de fundaciones. ¿Me entienden? Ahora está el 193 a 224. Cuando estudiemos fundaciones, los vamos a ver. Se introduce un título sobre bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva. A ver, hay derechos u obligaciones que inciden colectivamente en nuestra sociedad. Por ejemplo, los derechos del medio ambiente. Un ejemplo. Yo tuve hace 30 años, más o menos, 30 acciones de amparo de los vecinos de Ciudad Jardín del Palomar. ¿Hay alguno del Palomar? ¿No? ¿Nadie vive en Ciudad Jardín del Palomar? Contra la planta sur de Sebel, que en ese momento, ¿se acuerdan? Estaba Macri. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque contaminaba, trabajaba a las 24 horas del día y contaminaba el ambiente. Bueno, ¿qué sería hoy? No tendrían que iniciar 30 amparos, porque se trata de una acción de incidencia colectiva, violación a las normas del medio ambiente. ¿Quieren algo más actual? Se los digo. Lo deben haber escuchado ayer, los que vieron el noticiero. A pesar de que es un amigo, es sanlorencista, pero lamentablemente mi querido amigo Patricio Musi violó la ley de medio ambiente construyendo un camino, una ruta, violando y destruyendo un bosque nativo. Y eso está prohibido. Ayer se desarrolló todo ese tema. Ese es un derecho de incidencia colectiva. Porque ustedes, yo puedo unirme a todos ustedes y demandar colectivamente por violar la ley de bosques. Es decir, afectar el medio ambiente. Está prohibido por la ley de bosques. Fue advertido varias veces por la dependencia municipal de su intendencia. Fue desoído y siguió adelante. Claro, ahora vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver qué sucede. Por lo menos le van a impedir seguir, pero habría que ordenar destruirlo o construirlo. Menos mal que todavía le faltaban 5 metros. Pero bueno. Bueno, y algo muy interesante. ¿El artículo de este cuál es? No, un título. Se introduce un título entero. Un título entero.
yo no lo desarrollo porque no les corresponde el estudio a ustedes ahora. Lo van a estudiar en otro ciclo. ¿Sí? En obligaciones y contratos. Por último, la afectación de la vivienda es muy interesante. Puede afectarse un inmueble destinado a vivienda y esta afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble y este inmueble puede tener función de garantía. Artículo 242. Así como antes se inscribía un bien como bien de familia, bueno, acá se inscribe un bien, la persona jurídica inscribe un bien y lo afecta al funcionamiento de un ente social. Bueno, preguntas, dudas, encantado puedo responderles. ¿Entendieron todo? ¿Les quedó nada, ninguna duda, nada que quieran preguntar? ¿Vamos a estudiar la de Rivera? ¿Está dando Ningún o de problema. algún autor No. especial? Si No, puede, perdóneme. Usted puede estudiar si quiere Rivera sigue el programa, puede estudiar de otro autor, ¿no? El que tiene Cifuentes puede estudiar por Cifuentes. Lo que les pediría es que también, digamos, hemos explicado la normativa del código que va a entrar en vigencia, así que lean los artículos, no les voy a decir que profundicen los contenidos, pero lean los artículos que hemos visto hoy del Código Civil nuevo. ¿Está claro? Porque ustedes están en la transición, o sea, están con un pie en un lado y otro pie en el otro. Y son privilegiados porque están viviendo la puesta en vigencia de un nuevo Código Civil. Y es más importante y más sencillo enseñarles a ustedes el nuevo código, que todavía no tienen la noción jurídica del anterior, que enseñarles a desaprender lo aprendido. Es más difícil, claro. Yo ahora voy a tener que abordar familia en agosto y les voy a tener que explicar el nuevo régimen de familia. Es complicado. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que ustedes vean hasta dónde es complicado. No solo para los que estudian abogacía, sino para doña Rosa. Doña Rosa demandó por divorcio a su marido, vamos a hacerlo más difícil, por adulterio, abandono voluntario y malicioso del hogar, y obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, que condena y lo sanciona al marido. El marido apela y ese expediente va a la Cámara y llega a la Cámara después del 1 de agosto. Entonces, ¿qué se aplica? Las normas que se denominan de derecho transitorio. Y a pesar de que la Cámara Civil y Comercial de Trelew se autoconvocó y dictó un fallo plenario y dijo que debía aplicarse el Código Viejo a ese expediente, los artículos y el libro que sacó ahí la Mager de Carlucci sobre derecho transitorio, dice que no. Ahora bien, ¿cómo le explico yo a doña Rosa que esa sentencia de culpabilidad que obtuvo en primera instancia va a salir como un divorcio incausado sin sanción para el marido? Señores, se acabó el divorcio causado. Se acabó, ya no le tenés que enseñar más ni las injurias graves, ni el adulterio, ni la sevicia. ¿Saben lo que era la sevicia? No. Bueno. La sevicia es cuando uno de los cónyuges agravia al otro de tal forma que se congratula o goza con el sufrimiento del otro.
Vamos a dar un ejemplo. Cuando una persona, uno de los dos, con el cigarrillo, le produce heridas, ¿sí? Eso es sevicia. O cuando toma un objeto contundente o un látigo y disfruta pegándole. Aparte. Aparte, pero. No, la diferencia yo le entiendo. Te fuiste para el otro lado. No, che. No, en este caso, por ejemplo, si es maltratada, va a tener que, bueno, se va a divorciar, pero va a tener que hacer algún otro. Va a tener que ¿Por promover, dónde va? En ese por la justicia de familia va a promover otro tipo de acción independiente, pero el divorcio incluso puede ser promovido individualmente. Es decir, que nosotros podemos tomar el desayuno a la mañana, yo me despido, me voy, promuevo la acción de divorcio y dentro de los 8 o 10 días le llega a usted la notificación. La notificación con... Hay un convenio regulador, que es el que yo tengo que notificar, donde se prevé atribución del hogar conyugal, tenencia, régimen de visitas. ¿Sería la audiencia de Si hay conciliación hijos, esa? ¿cómo? Sería como hoy la audiencia de No, conciliación. no hay audiencia. No, Ya no hay No, más. a ver, pero hoy sí. Eso se trataba en una audiencia. Ahora no. Ahora yo le doy traslado y mi exmujer dirá, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, y digo tal cosa, al fundamento, el juez decide y se acabó. Se terminó. Y se terminó. Si no hay hijos y no hay bienes, en un mes Más sencillo. en un mes sale el divorcio. El único problema que tenemos que la ley no prevé es que el régimen anterior establecía un periodo para contraer nuevo matrimonio. Ahora no. Quiere decir, yo me caso con la señora, tengo un hijo. A los 4 meses me caso con la otra señora y tengo otro hijo. Y a los 2 meses me caso con ella y tengo otro hijo. Se va a complicar el cuadro. O sea, hay gente así. Hay gente así que puede hacer eso. Sí, ¿dónde vivir? Absolutamente. Yo Miren, tengo vecinos que tienen 3 matrimonios. no aprenden la lección. 45. Porque ya con una vez suficiente. Para muestra basta un botón. Es comiquísimo, en general, cuando la persona muere, entonces generalmente se presenta la sucesión. Claro. Y ahí se conocen. Generalmente son gente de comercio, igual. Claro. Interesante. Pero bueno, yo lo que les quiero traer a colación, que a veces va a ser difícil Explicarle a la gente, al explicarle cliente. al cliente, a la gente, no mire, ya no hay divorcio culposo. No, porque mi marido, no hay culpa. Usted se divorcia y se acabó. Y una de las cosas que yo le censuré, lo invitamos a la universidad, al doctor Lorenzetti, a dar una charla, y yo le censuré porque se había dejado de lado la separación personal, es decir, la separación de cuerpos y bienes. Solo queda subsistente el divorcio vincular, es decir, la disolución del vínculo. Y me dijo, porque se usa poco, sí, se usa poco. Pero yo, un ejemplo, les digo, a un católico práctico o a un judío ortodoxo que no quiere disolver el vínculo, quiere separarse de cuerpos y bienes, pero no quiere disolver el vínculo, porque quiere que la mujer lo herede cuando él muera o cuando ella muera él la herede. No lo puede hacer. Que haga un testamento, deje en vida las cosas, ¿no? Sí, pero Sí. Ya tanto que querés dejarle a esa persona. Yo le voy a se maneja por explicar. las costumbres. Yo le voy a explicar, porque esperemos, no sé si aguantaré tanto, pero yo dicto derechos sucesorios. Desgraciadamente, nuestro sistema legal establece la legítima de los herederos forzosos. Y yo solo puedo disponer de lo que se denomina porción disponible. Así que yo no puedo dejarle todo. ¿Está claro?
porque tengo herederos forzosos. Solo puedo disponer de la porción legítima que la ley me autoriza a disponer. Entonces, no es lo mismo. Claro, si tenés hijos. No es lo mismo. Pero bueno, Pero puede hacer una donación, una no hay especie que de... complicarse, no hay que tener hijos ni bienes. Entonces, en un mes liquidamos el asunto. No hay que casarse Y entonces. entonces, Fuera de broma. No, bueno, Cada no, mes. ¿sabe cómo va a ser complicado para esa mujer golpeada, maltratada, quemada? El tema de la violencia familiar es uno de los temas más complicados en este momento. Sí. Les voy a decir la última estadística de la Suprema Corte. El 70% de las causas que ingresan diariamente a un juzgado de familia son causas de violencia familiar. 70%. Yo generalmente en familia, cuando vemos violencia, que cuando empecé en esta familia le dedicaba una clase, ahora le dedico 3 clases y invito a una psicóloga que es la encargada de la oficina de la Corte Suprema de Violencia Familiar que funciona a las 24 horas. Ella vino el año pasado, no, el anteaño vino a verme. Cuando entró, me dijo, Eduardo, ¿cuántas mujeres quemadas? Y digo, muy sencillo, las conductas se copian. A ver, acá hay señores grandes, se deben acordar de la película Rififi, ¿se acuerdan? En la película Rififi se establecía una manera de robar, se alquilaba en la película. El departamento de arriba se hacía un pequeño orificio, se introducía un paraguas, se abría el paraguas, se tiraban los escombros y era una manera de robar. Bueno, después de esa película aparecieron cientos de robos de ese tipo. Bueno, desde que el amigo Vázquez se le cayó el alcohol de callejero, ¿no? Se le cayó el alcohol y quemó a la chica, bueno, ¿cuánto? Había un montón. Una cantidad. Papá, qué linda me dan. Sí, se lo dan y se lo dan. Y no. Es un problema que tenemos muy, muy serio, ¿no? Y, bueno, había sociedades que tenían como idiosincrasia el pegar a la mujer. Los paraguayos tienen incorporado ese criterio de dañar, de pegar. Disculpe si hay algún paraguayo, pero es esa costumbre, está dentro de la costumbre de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, pero en la sociedad... Bueno, la que labura los pobres paraguayos. El paraguayo le pega. Y sí, Y sí, pero bueno, pero en la sociedad argentina eso no estaba digamos, incorporado. Hay elementos culturales que tienen que ser respetados, ¿no? Hay gente que se horroriza, pero bueno, en algunos sectores de la comunidad boliviana el padre es el iniciador sexual de la hija. Y no debe ser interpretado como un abuso, sino como un elemento cultural. Es así. ¿Está claro? Depende de dónde. Si Y estás acá también, acá, por si ejemplo, estás los que vienen en acá. Argentina es A un ver. abuso. Si está en tu país será otra cosa. Sí, pero debe ser Cada uno tiene que interpretado de respetar. distinta manera porque es un elemento incorporado culturalmente. Por supuesto que se lo va a sancionar, pero no de la misma manera, ¿cierto? Claro. Como para que ustedes tengan una idea, hoy se dio a conocer un delito cometido por personas universitarias de un Ah, nivel, eso bueno, también. y entonces el juez tuvo en cuenta como agravante, porque una cosa es que la persona mata porque no tiene para comer o roba porque no tiene para comer, y otra cosa es un tipo universitario de alto nivel que se dedica a robar. Entonces le dan el máximo de la escala. Está bien, lo bajarán un poco, la cámara lo bajará un poco, pero nunca va a ser el mismo. ¿Está claro? O sea, siempre hay circunstancias que se toman en cuenta para fijar la pena. Por eso, homicidio es de 8 a 25. Y bueno, y ahí se ve de acuerdo a si hay vínculo y demás. Bueno, ahora en poquito tiempo más
va a salir la sentencia de Mancheri, finalmente. Ahora ya Pasaron 2 años. pasaron 2 años. Pero, Sí, 2 años. la semana pasada. Y finalmente, bueno, todo lo que originariamente se dijo, aunque se dudaba, parece que está aprobado. Por lo tanto, este buen hombre, por ser caricativo, va a tener que purgar una buena condena. ¿Mm? Y mire que pasaron abogados, ¿no? ¿Cómo llamaba el gordito? Pierre. Ese fue que el hijo dijo que papá, decí que él la mató. Sí, lo mató. No, después el otro, el socio de Pierre, que fue el que se llevó la mujer de Pierre. Ah. Tiempo. No. A ver, el que era socio de Pierre, Ah, uno que era más jovencito. jovencito que continuó, claro. Ay, no me acuerdo. Así que bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Algo quiere preguntar? Vamos a tomar lista. Para Lau, la toma. próxima habría que así como... Le traje lo de jurídicos.